Jamás pensé que mi existencia tomaría este rumbo. Una dama en la cuarta década de su vida, viviendo en soledad en una residencia encantadora, experimentando una sensación de invisibilidad más intensa que nunca. Mi esposo siempre se marchaba. Las salidas por motivos laborales abarcan desde unos pocos días hasta varias semanas. Al volver, su presencia parecía más un trámite que un encuentro. Nos limitamos a intercambiar algunas palabras en una breve charla. Hacía mucho tiempo que no compartíamos momentos íntimos. Continuaba observando las manifestaciones. Mientras preparaba alimentos, realizaba labores domésticas y saludaba con una sonrisa a las personas del vecindario. Sin embargo, en su interior, presentaba problemas. En la estación de la primavera, mi esposo me comunicó que saldría de nuevo, esta vez por un periodo de casi un mes. Lancé un grito, tratando de comprender. Como de costumbre, guardé silencio. Jamás lo realicé. Decidí asumir este estilo de vida. Creí tenerla, al menos eso pensaba. Tan solo 7 días más tarde de su partida, mi hijo Aiden volvió a casa desde la universidad para disfrutar de las vacaciones de primavera. Con 22 años, destacaba por su estatura, su sinceridad y su actitud siempre discreta. Desde que estaba en la secundaria, me había encargado de su educación. Nuestra relación ha sido siempre serena y formal. Sin embargo, en este momento, él ya era un adulto, y su mirada hacia mí experimentó ciertos cambios. No resultaba inadecuado, no al comienzo, sino que era distinto. Observé que sus ojos parecían distanciarse ligeramente. Los aplausos que solían ser informales, ahora son más íntimos. Aquella mañana en la cocina, él elogió su belleza con ternura, hoy luces radiante. Aunque se reía, mi corazón se llenó de alegría. Comenzamos a compartir más momentos juntos, sobre todo de forma casual. Él colaboraba con las comidas, se mostraba dispuesto a cocinar juntos, y compartíamos el sofá viendo los programas vespertinos en la televisión. Intenté no prestar atención a la creciente tensión, aunque no era ajeno a ella. Cada vez que su mano rozaba la mía, lo percibía. Cada vez que él se acercaba un poco más. Al atardecer, nos acomodamos en el muro, contemplando la puesta de sol. Me expresó su admiración por la unión de nuestra familia. Qué impresión tan grande causé en su padre con mi fortaleza. Me sentía confundido sobre cuál era la mejor manera de contestar. Nunca antes había recibido tantos aplausos, ni siquiera en mucho tiempo. Su voz, amable pero sincera, se vio interrumpida por la barrera que había erigido para protegerme. Cuando lo observaba, percibía algo más que a mis propios hijos. Observé a un individuo que me observaba, un caballero que percibió mi presencia. No logré conciliar el sueño esa noche. Seguí revisando nuestras charlas. La forma en que me miró indicaba que, aunque no había hecho nada todavía, estaba claro que estaban listos para empezar de cero. Si algo no especificado me frenaba, no estaba completamente seguro de poder superarlo. Una noche del jueves, se preparó esta provisión. La casa estaba en silencio, y el ambiente se percibía más cargado de lo habitual. Justo cuando había terminado de preparar el plato, una fuerte lluvia empezó a caer seguida de un repentino viento que lo levantó. Sin iluminación, sin elementos que distraigan, únicamente lámparas para generar tranquilidad, el ambiente experimentó un cambio. Aidan se dirigió hacia la habitación con 2 copas de vino en la mano. Con una sonrisa pausada, preguntó si creías que podrías emplear eso. Aunque dudé, decidí coger la copa. En silencio nos sentamos, mientras el único ruido era el de la lluvia golpeando contra los cristales. El vino logró desarmarme. Pasamos de rememorar momentos a explorar sentimientos en nuestra charla. Expresó sus sentimientos sobre la reciente sensación de pérdida, el valor que le daba a estar en casa y la seguridad que experimentaba al estar a mi lado. Oí, confiando en la sinceridad. Después pronunció unas palabras que me helaron. No eres consciente de lo asombroso que eres, ¿verdad? Lo observé con desconcierto, pero él no me devolvió la mirada. Mereces a alguien que te valore. La acción siguió adelante. Alguien que te hace experimentar la plenitud de la vida. Mi corazón latió con fuerza. Tenía la intención de dimitir,
de comunicarle que su comportamiento no era adecuado, pero no lo llevé a cabo. Opté por permitir que sus expresiones impregnaran el ambiente. Tenía un profundo anhelo de amor y reconocimiento, y en ese instante, no importaba quién lo proporcionara. Expresé que en ocasiones experimentaba la sensación de estar pereciendo en este hogar, como si ya no fuera visible para nadie. Tomó mi mano suavemente y no la soltó. La sensación fue tan orgánica, tan tranquila, como si nuestra presencia en este lugar no fuera decisión nuestra, sino más bien una cuestión de circunstancias. No era necesario su contacto. Su comportamiento no era violento. Se desempeñó como comerciante con honestidad. Después de mucho tiempo, experimenté la sensación de ser notado. No era solo su mirada la que se posaba en mí. Estaban sujetándome, ocupando los vacíos que mi esposo había dejado. Se aproximó hacia allí. Debió haberlo frenado. No realicé esa acción. Nuestros besos se encontraron suavemente, poco a poco. Un beso que expresó más de lo que las palabras pudieran. No era obligatorio ni violento. La experiencia fue intensa y rebosante de sentimientos que nos apasionan. Al concluir, nos quedamos en silencio, conscientes de que habíamos atravesado un límite inevitable. Al despertar, expresé la necesidad de acostarme y lo dejé allí sentado en silencio. Sin embargo, el descanso no llegó. Experimenté un aumento en mis latidos cardíacos y mis pensamientos se enredaron en mi mente. Era consciente de que nuestras acciones no eran correctas. No se trató únicamente de un simple beso. La traición no solo vino de mi esposo, sino de todo aquello en lo que creía que contaba con su apoyo. A pesar de ello, una parte de mí no experimentaba la sensación de retorno. Una parte de mí se percibía activada, observada, acariciada de una forma que había olvidado que podía experimentar. Era incapaz de encontrar las palabras para describirlo. Aunque no tenía intención, era consciente de que las cosas no volverían a ser iguales. Había experimentado un cambio interno. Algo que nunca lograba restablecer. A la mañana siguiente, opté por no interactuar. Recorrí la cocina como si todo estuviera en orden, aunque nada parecía igual. Cuando Aiden ingresó a la habitación de forma despreocupada, pude percibir la transformación en su actitud. Con una actitud ardiente y segura, como si hubiera traspasado un límite y no se disculpaba por ello. Le brindó asistencia durante el desayuno. Derramé lágrimas sin siquiera verme. Nuestra relación estaba marcada por una tensión silenciosa pero innegable. El beso no era tema de conversación. No llegó a nuestras manos, sin embargo, flotaba en el ambiente como un misterio demasiado intenso para pasar por alto. Sigue insistiendo en que fue simplemente un instante, un error leve en el proceso judicial. Sin embargo, al volver a chocar su mano con la mía, permanecí inmóvil. Al notar que se acercaba por detrás para tomar un plato, experimenté una reacción física inesperada. Sentía una mezcla de vergüenza y emoción abrumadora. Después, me di cuenta de que me observaba. Sin ser insensible, pero con determinación. Me observaban detenidamente con sus ojos. Cada gesto de mi rostro, mis acciones, cada minucia como si tuviera relevancia. Hacía años que no experimentaba ese nivel de dedicación. Del esposo mío. De ninguna persona. La situación era negativa. A pesar de ser consciente, no podía contener mi deseo de obtener aún más. Aiden empezó a dedicar una mayor cantidad de tiempo en su hogar en lugar de con sus amistades. Buscaba pretextos para acercarse a mí. Veladas de películas, travesías, senderos. Nuestros diálogos adquirieron mayor profundidad. Me cuestionó acerca de mi niñez, mis aspiraciones y aquello que había dejado atrás con el paso de los años. Me di cuenta de cuánto de mí había sacrificado por el bien de un esposo que no me brindó nada a cambio. Intenté fijar límites. Expresé que la situación no podía seguir así, ya que representaba un riesgo y resultaba desagradable. Le presté atención, elevé la voz e incluso me disculpé. Sin embargo, en cuanto me vi sola, le expresé en voz alta que era imposible dejar de pensar en mí misma, que merecía algo mejor que ser abandonada por un hombre que ni siquiera se daba cuenta de mis lágrimas al dormir. Cada palabra parecía ser un lazo que me conectaba. En una ocasión,
Me acarició el rostro y me advirtió que no debía seguir fingiendo. Se te permite experimentar emociones nuevas. No contesté. No era necesario. La forma en que lo observé lo decía todo. La conexión emocional había estado presente durante un largo periodo. Lo que venía a continuación no estaba previsto. No había forma de evitarlo. Ya no me veía igual. Una mujer se encontraba atrapada entre la vergüenza y el anhelo, entre la fidelidad y el sufrimiento de ser amada. Le comuniqué que aún tenía el poder de detener la situación antes de que se complicara demasiado. Sin embargo, la realidad era que ya se encontraba derrotado. A pesar de ello, sentía miedo por lo que pudiera ocurrir, no solo al ser descubierta, sino también al regresar y finalizar su periodo de descanso. Una vez más, me quedaría sola en esta casa. ¿Debería aceptar esta faceta de mi personalidad junto a la suya? ¿Correría el riesgo de terminar destrozada una vez más? En esta ocasión, debido a una equivocación inevitable, el periodo de descanso de Aidan llegó a su fin. Y la carga de nuestras acciones empezó a pesar más sobre los dos. En los instantes de calma, era posible observarlo. La forma en que me observó pero habló con pocas palabras. Nuestro mutismo adquirió una mayor densidad en este momento. En lo más privado, responsable. Comenzó a hacer las maletas. Al probarme cada vestido, experimenté cómo se desmoronaba mi frágil universo en pedazos. Hemos rebasado un límite. Así es. ¿Y ahora qué pasará? Jamás tocamos el tema de lo que ocurriría después. No hizo ninguna promesa. No me detuve a hacerle esa pregunta. No deseaba crear expectativas. Durante mucho tiempo, estuve inmersa en una sensación de seguridad engañosa junto a mi esposo, quien apenas reparaba en mí. Sin embargo, esto era algo completamente distinto. Era fuerte y negativo, pero auténtico. Y en este momento debía concluir. La noche previa a su merecido descanso, sin lugar a dudas, se presentó por primera vez desde que comenzó. No fue suficiente para mí. Me observó con una expresión que parecía indicar que tenía algo que comunicar, aunque le resultaba imposible hacerlo. No vuelvo a ninguna parte. Expresó con tranquilidad que tampoco desea causarte daño en tu vida. No pude contener las lágrimas al no poder contestar. Me causó dolor en la garganta. Tenía dudas sobre si se trataba de un momento de pausa o de alivio. Al día siguiente, al marcharse, me quedé en la entrada como un desconocido presenciando cómo alguien se iba de su vida sin despedidas. Despedida sin palabras. Sin compromisos. Un breve instante interrumpido. La tranquilidad volvió a la casa, aunque en esta ocasión se percibió una temperatura más baja. Después de transcurrir algunos días, mi esposo volvió sin mostrar señales de que algo hubiera sido diferente. Llevó obsequios, compartió anécdotas de encuentros y conversó sobre asuntos comerciales durante la cena. No percibió cómo evité hacer contacto visual con él. No era consciente de mi propia actitud desagradable. Había entregado mi corazón a esa persona en todos los sentidos, tanto emocional como físicamente, revelándose por completo, pero solo ante mí. Al inicio, creí que la culpa me había consumido, pero en realidad experimenté una sed de sufrimiento, no solo por mis acciones, sino también por los años que había pasado sintiéndome ignorado. La deslealtad no se limitó a muestras de cariño físico. Me di cuenta de que una persona que no tenía relevancia aparente me había observado con mayor claridad en una semana que mi esposo en mucho tiempo. En una ocasión, Aiden me envió un mensaje sencillo recordándome que me mantuviera a salvo. Estuve observándolo durante mucho tiempo antes de borrarlo. Era consciente de que no había posibilidad de seguir adelante, y de que las circunstancias ya no permitirían volver a la situación anterior. Se había transformado y esa transformación no podía deshacerse. Al final, terminé con un esposo que parecía intacto por fuera, pero que en realidad estaba completamente cambiado por dentro. Cada día compartí mi vida con un hombre que creía que todo marchaba correctamente. Mientras soportaba la carga de las decisiones electorales, le resultaba imposible regresar. Quizá el castigo real radica en no ser descubierto, sino en cargar en silencio con la verdad. Descubrí que el cariño sin dedicación se convierte en una costumbre,
mientras que la dedicación sin compromiso se convierte en una tentación. En el transcurso de estos acontecimientos, me desvanecí en una versión de mí que ya no reconozco. No regresaré jamás.